despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Buen versículo, ¿viste? Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Hermano. Yo también traje Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es lo O sea, difícil ahí? los pobres en espíritu, o sea, ¿por qué le llaman pobres en espíritu? Excelente. Segunda de Corintios 12, 9 y 10, ¿verdad? Que es donde el Señor le habla a Pablo. Ajá, ay Dios mío, se metió. Que se basta en su gracia, ¿no? Pero yo creo por el aguijón que él tiene. ¿Eso era una enfermedad? Ya vamos. No, no se sabe. Ya vamos Porque yo a- acabo de decir el aguijón, el carne. Entonces el Señor le decía que se bastara en su gracia porque su poder se iba a perfeccionar en su debilidad. Ese ¿verdad? también. Ese también es complicado. O sea, complicado porque hay mucha tela que cortar, pero poco a poco vamos a ir desarrollando. Oído aquí. Yo no traje específicamente un versículo, pero sí estaba leyendo Ajá. la parte de Noé, que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, en conclusión me llama la atención que el Señor siempre consigue a alguien que busca de él, pues, que Dios le agrada a Dios. Y el Señor se goza, pues, y bendice la tierra y bendice al hombre por medio de esa persona que le ha sido fiel a Dios. Ve gracias. Bueno, creo que tienen bastante. Pasarían como en 4, creo que se nos van como 2 semanas. En 4 textos nada más. Se nos van como 2 semanas. 2 semanas. Bueno. Pero lo más importante es que las clases que usted está aprendiendo, creo que la que hizo más el trabajo, o sea, se inclinó más fue mi hermana, que dio el contexto. ¿Ves? Lo que aprendimos la semana pasada, dio el contexto, el propósito del libro, se ubicó históricamente. ¿Ves? Ella tiene un pasito más adelante en cómo poder interpretar el texto que ha presentado, o la dificultad que ha presentado. ¿Por qué? Porque ya hay un entendimiento claro de lo que está pasando. Es cuestión de que podamos indagar un poquito más, a lo mejor con la clase de hoy, podamos aportar un poquito más en esa dificultad. ¿Sí? La semana pasada estuvimos hablando un poco de lo que era el contexto, ¿sí? ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Quiénes vinieron la semana pasada? Bueno, casi todos. Casi todos. Entonces, al ver el contexto, nosotros ¿qué vamos haciendo? Recaudando esa información que nos ayuda a interpretar correctamente el texto. Por lo menos en el caso de las cartas de Pablo, como es una sola carta corrida en lectura, nosotros cuando leemos el contexto lo que hacemos es segmentamos. Claro, algunas veces aparece segmentada con subtítulos, pero no es bueno segmentar los diálogos de las epístolas del apóstol Pablo con esos subtítulos, porque muchas veces esos subtítulos estorban en la línea corrida de lectura y de comprensión, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que podemos hacer es segmentar. En Efesios capítulo 4, versículo 1, empieza y dice que, hermanos, yo les ruego la manera digna como deben de andar. Entonces hay 3 capítulos teológicos, mucha teología, mucho carácter de Dios, del 1 al 3, y del 4 al 5 hay una vida, del 4 al 6 hay una vida práctica. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros segmentamos el contexto, de aquí a acá habla de teología o habla del conocimiento de Dios, y del 4 en adelante habla del resultado del conocimiento de Dios. ¿Sí? Y entonces, ya cuando usted empieza a ver ese contexto, usted empieza a hacer subdivisiones. Bueno, de aquí a aquí está hablando del carácter del mundo, de aquí a aquí está hablando del carácter del cristiano, de aquí a aquí está haciendo ejemplo.
Entonces usted va leyendo y va resumiendo esos contextos y va cerrando. ¿Se acuerdan del círculo, verdad? Fuimos cerrando el círculo hasta ir al texto que necesitamos comprender o que Dios ha colocado a nosotros a comprender. Por ejemplo, ¿cuál fue el texto que me dijiste, hermano? El de los perrillos. Muy importante. Un milagro específico, con un personaje específico, una situación específica. ¿Ya? ¿Por qué el Señor se negó? Dios mío, Cristo, ¿qué le pasa a Cristo? Si Cristo no es amor, pues, ¿por qué no le hizo el milagro? Adelante. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿por qué no le hizo el milagro? ¿Por qué la llamó perrita? O perrillo. ¿Por qué? Dios no está pasado. ¿Ah? ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor usted que está aquí no entiende el idioma y no entiende la costumbre, no entiende el contexto, no entiende el funcionamiento de esa palabra y por qué nadie dijo nada. O sea, todos somos sinvergüenza. Bueno, adelante, hermano mío. Aquí hay silla, ¿viste? Pásame la silla ahí. ¿Qué está grabando? Y la con la cámara. Ok, entonces, hoy vamos a aportar un poquito más a esos textos que se hacen difíciles. ¿Ya? Y hoy vamos a aportar 3 puntos súper importantes para poder interpretar correctamente los textos. Número 1, vamos a hablar de las palabras individuales. Palabras individuales. Palabras individuales. Vamos a hablar, esto lo vamos a explicar rapidito, de los textos paralelos. Y vamos a hablar de los movimientos paralelos. Vamos a hablar de estos 3 puntos. De hecho, estos puntos van en crecimiento. Empezamos entendiendo palabras individuales, luego aumentamos, empezamos a entender los textos paralelos y luego empezamos a entender los movimientos paralelos. Vamos a empezar a explicar rapidito en qué consiste eso. Muy bien. Antes de explicar qué significa esto rápidamente, queridos hermanos, nosotros debemos leer con mucho cuidado. Con un cuidado, por eso es que en las primeras clases hablamos de la reverencia. ¿Sí? A veces somos muy irreverentes, en sentido, vamos a leer la Biblia y me voy a leer, porque hasta la velocidad es irreverente. Cuando la Biblia nos invita a meditar, a leer, a poder, hay unos que dicen a degustar lo que estamos leyendo. ¿Ok? Por ejemplo, una vez me pasó de un hermano que me dijo, hermano, usted sabe que el ministerio de la iniquidad, ¿el qué? El ministerio de la iniquidad. ¿Cómo que el ministerio de la iniquidad? Claro, hermano, según el Tesalonicenses, capítulo 2, habla del anticristo y del ministerio de la iniquidad. No, hermano, no es el ministerio, es el misterio. Y entonces vemos, no, hermano, ¿cómo me va a decir eso? Es el ministerio. Bueno, hermano, para terminar de resolver el problema, búsquese 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, y usted va a leer muy lentamente qué dice ahí. Eso es, uy, que yo lo voy a buscar. Como me quería matar Dios, pero como no tengo pelo. Mire que tengo el misterio, así, hermano. Hermano, yo pasé toda la noche estudiando creyendo que era misterio. Entonces yo no me imagino qué clase de estudio habrá sacado. Todo el estudio que hizo creyendo que era el misterio de la iniquidad, no el ministerio. Porque hay palabras que en el consciente se graban. Entonces, como ya usted las asimila, usted lee con esas palabras y usted cree que leyó bien. Inclusive hasta las pausas. A veces nos tragamos una pausa, a veces ¿me entienden? ¿Por qué? Porque no leemos con cuidado.
incluso la acentuación. Lo mismo él, sin acento. No, por lo menos, fíjate, ahorita mi hermano me dijo la responsabilidad de Dios. ¿Sí? Pero cuando él da el texto, no es la responsabilidad de Dios. La responsabilidad en Dios. ¿Se están fijando? Cambió una sola palabra. En Dios y en Dios. En Dios y de Dios. Él me había dicho a mí, claro, hermano, aquí todos nos podemos equivocar, pero todos nos podemos exhortar y todos nos podemos corregir, ¿sí? En buena actitud y en buena forma. Entonces, cuando leemos y por lo menos sustituimos un en por de, hermano, cambia rotundamente la interpretación. Sí, porque hay que tener cuidado también al momento de, por lo menos, de vos, si vas a dar una prédica. Correcto. O sea, el título que vas a poner, hay que tener mucho cuidado, porque por lo menos si yo hubiese desarrollado yo hubiese puesto la responsabilidad de Dios. De Dios. Entonces, o sea, Dios, eso es porque, o sea, claro, yo le digo, ¿cómo se llama? Responsabilidad de Dios. Pero cuando oigo los textos y veo el desarrollo del texto que él me está exponiendo, que al que mucho se le dio, mucho se le demandará, no es Dios el que está siendo responsable. Es la responsabilidad en Dios. ¿Sí? ¿Ya? Amén. ¿Sí me entienden, verdad? Sí, sí. Entonces nosotros tenemos que leer con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que echar a un lado las lecturas rápidas, las lecturas superficiales, sobre todo, por lo menos yo lo voy a decir, hay unos audios por ahí que hablan de las dosis, no voy a decir más, porque realmente estamos acostumbrados, ay Dios, qué texto, pasó con una compañera, ese texto es bonito, pero es bonito, pero ¿entiende lo que dice el texto? Sí es bonito, pero no es lo bonito, es lo que encierra el significado el texto. Entonces tenemos que evitar las lecturas rápidas, las superficiales, y tenemos que meditar mucho en la palabra de Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque este cerebro que usted ve aquí tiene mucha imaginación, demasiada. Y si usted ha ido inyectándose, y más por lo menos, por ejemplo, vio una película de lo que sea, cualquier película, entonces usted está saturado de un conocimiento que posiblemente pueda distorsionar la escritura. Nosotros tenemos que desechar todo lo que nosotros estamos pensando, ¿verdad? Nuestra imaginación, y empezar a que la Biblia nos enseñe a nosotros. Ella es la que nos tiene que enseñar a nosotros, no nosotros a ella, o darle la interpretación particular. Es ella que nos enseña a nosotros. Entonces, si no leemos con cuidado, vienen los errores, viene la confusión, viene el engaño, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar con las palabras individuales. Una herramienta fundamental y necesaria. Palabras individuales. Individuales. También se le conoce como palabras clave. Palabras clave. Son palabras clave. ¿Sí? Aquí, hermano querido, nosotros necesitamos entender las palabras clave. ¿Por qué? Porque las palabras clave nos pueden dar un mayor conocimiento y una mayor conexión con el texto. El lenguaje que usa la Biblia es un lenguaje distinto al lenguaje que usamos nosotros. Hay muchas palabras que se han mantenido en el tiempo, pero la mayoría de las palabras han ido perdiendo el significado y han adaptado otros. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender las palabras individuales. Para eso nosotros necesitamos echar mano del significado original de esa palabra. Hermano, usted no se imagina la cantidad de entendimiento que usted va a adquirir cuando usted entiende una palabra clave en su significado original. Hermano, usted se le va a aprender el bombillito. Usted va a encontrar el valor del texto. No va a quedar vacío. Pasa mucho con las canciones. Hay cantantes que están cantando una canción y dicen, no, están cantando la Biblia. Pero ni ellos entienden lo que están cantando. Y la Biblia dice, ¿cantar con qué?
Con el entendimiento. Cuando nosotros cantemos y alabemos alabanza al Señor y demos alabanza al Señor, yo lo tengo que saber entendiendo qué es lo que yo estoy diciendo. Entonces, no, Jireh, Jehová Jireh, y yo decía, pero ¿qué es Jehová Jireh? No sé, pero es bonito. No es lo bonito. Y si ellos, no, eso está en la Biblia, ¿dónde está? ¿En qué situación su nombre, Jireh, está? Entonces cuando nosotros vamos y entendemos que Jehová Jireh es cuando Abraham fue a llevar a su hijo a sacrificarlo y Jehová se hizo provisión de cordero, y entonces eso significa Jehová se proveerá, Él se proveerá. Eso es lo que significa Jehová Jireh. Y muchos dicen Jehová proveerá. Exactamente. Entonces, fíjense, hay gente que canta, que predica y que explica la Biblia y está vacío. ¿Qué va a recibir la gente? Vacío, porque queda tu espíritu queda sin entender qué es lo que estamos explicando. Vamos a dar un ejemplo rápidamente de las palabras individuales o las palabras claras. Vamos a ver Romanos capítulo 10. Pues, Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos a ver. Quiero leer rápidamente ahí. El 9. Sí, Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ok. Usted piense por un momento al leer el texto. ¿Qué palabra cree usted allí? Que le da sentido a toda la oración del texto. A ver. Confesar. Confesar. Todos estamos de acuerdo que confesar, ¿verdad? Ok, ponemos aquí confesar. Es decir, si yo descubro confesar y estudio esta palabra, al entender claramente qué es confesar, primero yo tengo que ver qué es lo que yo entiendo por confesar. Confesar puede ser hablar algo. Pero cuando yo empiezo a estudiar esta palabra, yo le encuentro el sentido original del texto. Por ejemplo, esta palabra significa homologeo. Logeo significa hablar o decir. Y homo significa igual o lo mismo. ¿Qué significa confesar entonces? Hablar igual. Hablar igual, Decir lo mismo. decir lo mismo. Ok. Hablar igual, decir lo mismo. Ok. Pero cuando yo encierro esta palabra y empiezo a estudiarla un poco más, también significa admitir. ¿Ah? En términos jurídicos. Sí, señor. Admitir. También significa de acuerdo. Y reconocer. ¿Ok? Homologeo. Si yo admito, como dice el texto, Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres ajá, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ok. ¿Qué es lo que no significa? No dice confesar los pecados. No. Lo que está queriendo decir el texto es que confesar correctamente es igual a ser salvo. ¿Correcto? Sí dice, ¿verdad? Sí. Salvación. Si yo confieso, admito lo que dice Dios, yo soy salvo. Entonces yo tengo que empezar a meditar en esto que he investigado, en esto que he desarrollado. Empezamos a meditar. Si yo confieso, ¿qué es lo que tengo que confesar? ¿Qué es lo que tengo que confesar? Jesús es el Señor. Jesús, Es el Señor. el Señor. ¿Qué más? Y creyes en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Levantó de los muertos. Jesús resucitó. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, lo dice el texto. No nos estamos saliendo de ahí, ¿verdad? No, no. Ok. Si yo admito,
Si yo me pongo de acuerdo, ¿con quién? Con Dios. De que Él, que su Hijo, es el Señor y resucitó de los muertos, entonces yo tengo salvación. Está claro el texto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros no nos enfocamos aquí. No, confiese con la boca. Sí, miren la conclusión. Todo el que confiesa, que cree en su corazón y confiesa con la boca, es salvo. Pero hay personas que no creen y confiesan con la boca. Es decir, todos pueden confesar que Jesús es el Señor, pero realmente el que cree es el que es salvo. ¿Sí me entienden? Es decir, todos podemos confesar, pero solamente el que cree. Los que creen y confiesan son los salvos. ¿Cierto o falso? Es lo que está diciendo el texto. Dicho de otra manera, nosotros tenemos que ir. Esto es un ejercicio de meditación. Cuando usted va haciendo ese ejercicio de meditación, usted va notando. Ah, ok, ya entendí. Tengo que ponerme de acuerdo con Dios de que Jesús es el Señor, de que Él resucitó entre los muertos, para yo ser salvo. ¿Correcto? No todo el que confiesa es salvo, pero todos los que creen confiesan. De corazón. Todos los que creen de corazón confiesan, pero no todos los que confiesan son salvos. ¿Sí entendió la? Vamos a escribirlo para que vamos a ponerlo. Todos los que confiesan. A ver, así fue que dijo, ¿verdad? Todos los que creen confiesan, pero no todos los que confiesan creen. Exacto. Todos los que creen confiesan, La clave es pero no Todos todos los que confiesan creen. los que confiesan. Y, Frank, eso se ve mucho, por lo menos en congregaciones, o sea, que hacen el llamado, la persona confiesa, pero se van y siguen haciendo lo mismo. O sea, Claro, el problema no está en el método, porque al final nosotros no sabemos quién es el salvo o no. Entonces dice, porque con el corazón se cree para justicia, es decir, que la justicia se apoderó del corazón de la persona. Y ese apoderamiento de la justicia de Dios en el interior de la persona brota confesar que Jesús es el Señor. Lengua se confiesa con la salvación. Sí. sí. Entonces no es que están confesando los pecados, sino que se ponen de acuerdo con Dios de que Jesús es el Señor, que Él resucitó entre los muertos. ¿Ya? En otro, seguimos meditando. El mismo texto quiere decir que yo tengo que ponerme de acuerdo de que Jesús es el Señor. Si Jesús es el Señor, ¿qué soy yo? Siervo. Y si Jesús resucitó, ¿qué soy yo? creyente. Si Él resucitó entre los muertos, Salvo. soy salvo, estoy vivo. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo debo, de esto se trata la justicia. De que yo era pecador, esclavo del pecado, pero ahora soy siervo de Cristo. De que yo estaba muerto, pero ahora estoy vivo. ¿Sí? Vamos a leer ahora para confirmar esta palabra individual. Yo tengo que leer Romanos capítulo 1, versículo 7. A ver qué dice. 1:7. Y 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. 1:7. 1:7. El 1:7, 1:7. bueno, ese. Capítulo Romanos 1, Capítulo 1, versículo 7. Ajá. Bueno, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. No, perdón, 1:17. Ah, sí, me volví loco. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren, se revela por fe y para fe. Por fe, que yo soy pecador.
y que Él es mi Salvador. Es decir, Dios se paga y se da el vuelto. ¿Ve? Por fe y para fe. Es decir, yo tengo que ponerme de acuerdo en dos cosas para ser salvo. En que yo soy pecador y que necesito un Salvador. En eso tengo que estar de acuerdo. ¿Sí? Por ejemplo, Amós capítulo 3, versículo 3. Busquen Amós capítulo 3, versículo 3. Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice? Profeta Amós. Capítulo 3, versículo 3. Andarán dos justos. No, dos justos no. Andarán dos juntos, perdón. Andarán Dos juntos. si no estuvieran de acuerdo. Ahí está. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Sí, una pregunta. Es una pregunta. Entonces, fíjense, colocarse en acuerdo con Dios con respecto a quién es el Señor Jesucristo y quién soy yo, eso es lo que es la salvación. Entonces, confesar es colocarse de acuerdo con Dios. No solamente gesticular con la boca y decir Jesús es el Señor, porque dice que los demonios también declaran que Jesús es el Señor, pero hay algo que no pueden hacer los demonios: convertirse. No pueden convertirse. Y hay gente que tiene la fe de los demonios, creen, saben que Dios murió y resucitó, pero siguen siendo igualitos, no cambian. Esa es una fe demoníaca, porque no creen, no cambian. ¿Sí? Siguen siendo los mismos. Creen con esta. Los demonios creen, pero no cambian, siguen siendo igual. Santiago lo dijo. Tú dices que tienes fe. Bien. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. No es que las obras son salvación. Las obras son en la manifestación de mi salvación. La consecuencia. Correcto. Amén. Sí lo entendimos, ¿verdad? Sí. Pero qué importante al entender una palabra clave. Y empezamos a entender y decimos, y entonces vemos y leemos Isaías, que hace un llamado a que mi pueblo y yo nos pongamos de acuerdo. O sea, vengan y pónganse de acuerdo conmigo. No solamente, ¿qué fue Dios? ¿Cómo está? Y así estamos de acuerdo. No es eso. Pónganse de acuerdo en lo mismo que yo estoy diciendo. ¿Ya? Entonces empezamos a meditar y a meditar. Y vemos todas las implicaciones. Empieza entonces el arbolito, que es una matica, y empieza esa raíz, hermano, a crecer. A crecer y a crecer, a crecer. ¿Por qué? Porque usted está entendiendo qué es lo que significa esa palabra clave. Amén. Sí lo entendimos, ¿verdad? Por lo menos hay palabras clave. Hay palabras clave que necesitamos entender su conocimiento histórico. Por ejemplo, iglesia. Nosotros cuando nos dicen iglesia creemos que es una casita con una cruz arriba y ya es una iglesia. Pero tenemos que desechar eso y entender qué es iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, iglesia, vamos a poner, que debemos de entender caleo o eclesía. Porque no traje por ahí. Eva. Aquí no trabaja, se vino a traer para tú. Ya está. A esperar a tu casa, Espera de frente. sí. Poco a poco. A editar. Muy bien. Por ejemplo, iglesia. Nosotros debemos de investigar qué significa iglesia. Significa afuera. Y aquí, caleo, llamar. Los llamados afuera. Hermano, pero ¿cómo eso que los llamados afuera? O sea, que nos van a botar de la iglesia. Iglesia, es un término político, jurídico.
Porque había el pueblo en X ciudad, en las ciudades-estado de la antigua Roma, llamaban a algunos a salir afuera, es decir, a conformar una asamblea. ¿Quién escuchó esa palabra? En los Salmos. ¿Sí? En la asamblea de los santos. Son los llamados afuera. Dios llama a un conjunto de personas para que forman parte del pueblo de Dios. En Edra también se ve esa palabra. Asamblea, Edra y pueblo, ¿sí? Pero el término tiene un poder jurídico, político, de tomar decisiones. Los que eran llamados, como nuestras asambleas de la Constitución, nuestras asambleas legislativas, no son todo el pueblo, son los que son llamados a tomar decisiones a nombre del pueblo, ¿sí? Entonces, toda esta carga lo contiene la palabra iglesia. Y el Señor le dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? ¿Cómo lo edifica? Bueno, añadiendo miembros a la asamblea. Así es que Dios edifica la iglesia. Esa es la edificación de la iglesia. Están construyendo un templo, una casa. ¿Ya me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, palabras como asamblea, por ejemplo, apóstoles. Enviado, tiene apostelos. Enviado. ¿Eh? Esa palabra enviado también tiene un contexto político. Aparecen palabras como embajadores. ¿Sí lo están viendo, verdad? ¿Sí lo han visto en algunas cartas? Nosotros somos embajadores. Esos son apóstoles. Personas que van a otro reino en nombre de este reino para enviar un mensaje. Somos apóstoles, embajadores. ¿Sí? Entonces todo esto tiene una carga política. Otra palabras individuales y palabras clave serían los nombres. ¿Quién fue el que me dijo de Juan? Que no me acuerdo. Del discípulo amado. ¿Quién fue la que me dio una duda del discípulo amado? Pollo, ¿verdad? Fui tú, ¿no? Alguien me dijo algo que tiene una confusión. Bueno, lo cierto es que tiene una confusión. La hermana Denise. La hermana Denis tenía una confusión acerca de Juan, el discípulo amado. Hermano, ¿pero por qué? Es al único que le dice el discípulo amado. El Señor tenía su consentido, entonces. Todo eso se resuelve cuando nosotros entendemos qué significa Juan. Juan es una palabra en hebreo, es una palabra griega, pero en el hebreo es Yohanan, amado por Dios. Todo el que se llama Juan es Yohanan, amado por Dios. Entonces, prácticamente el Señor le está diciendo que su nombre, Él está enfatizando su nombre. Es como cuando dicen Cefas, Pedro. Uno es en hebreo y el otro es en griego, pero es el mismo nombre. ¿Sí? Sobre Pedro, ya no será Pedro, ya no es Cefas, será ahora Pedro. Pero prácticamente es lo mismo. Y sobre esta Petra, un derivado, roca grande, fuerte, edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la confesión de Pedro. Tú eres el Hijo del Dios divino. Sobre esa confesión, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Sí lo están viendo, verdad? Entonces, por ejemplo, nombres. Un nombre Israel. A veces vemos cambios de nombre. ¿Cómo se llamaba Israel antes? Jacob. Ahora usted dice, no, pero es que, ¿por qué se lo cambió? Lo que pasa es que en el idioma original, lo que cambian son unas cositas pequeñitas. Realmente es Jacob. Sí, Jacob en inglés. Esa, tan gringo esta gente, ¿viste? Ustedes ya lo explicaron, ¿no?
Que significa usurpador. Suplantador. Usurpador. No suplantador. Pero le puso Israel, entonces no es Jacob, sino Yisrael. Yisrael. El que pelea con Dios y vence. Entonces vemos todos estos nombres. Ya entendemos. Usted ve la historia y ve el nombre desarrollado. Entendió y dice, ya entendí ya. Cuando habla de Israel, hermano, se está hablando del reino. Abraham por Abraham, ¿sí? Sara por Saraí. Entonces vemos todos esos nombres y cuando usted investiga qué significa ese nombre, usted empieza a entender la historia. Por eso es que es importante que nosotros entendamos las palabras clave del texto. ¿Se acuerdan cuando vimos Mateo capítulo 6, verdad? Vimos algunas palabras clave, ¿sí? Como por ejemplo el afán. Al ver afán ya entendimos todo el cuadro. Ahora. Antes a lo mejor no sé. Es como Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Jesús, el nombre de Dios, del Hijo de Dios es Jesús, lo que significa Salvador. Entonces tenía que primero venir el Salvador para que después Dios estuviera con nosotros. Bueno, eso es ahí en esa, cuando ya vamos para la otra sección que se llama textos paralelos. Ya entendimos un poquito lo que son las palabras clave, ¿verdad? Qué bueno. Las palabras clave son sumamente importantes, hermano. Cuando usted se acostumbre, de pronto usted dice, hermano, yo no entiendo qué significa esta palabra. Usted viene y la investiga su contexto histórico, qué quiere decir, o qué quiere decir en el momento bíblico. Por ejemplo, perrillo no era una ofensa. Se le decía perro o perrillo a aquellos que estaban alejados del pacto, que no estaban en el pacto con el Dios de Israel, ¿sí? Porque ella era sirofenicia, era pagana. No, en ese momento el Señor Jesucristo vino con una misión y Él lo dijo, a restablecer las tribus de Israel. Por eso escogió a 12, cada uno representaba las tribus, ¿ya? Entonces le dice, no, amiga, vos no sois del pacto. Pero ella, que sí sabía, Señor, aún si es verdad, los hijos les pertenece el pan, pero a nosotros nos pertenecen las migajas. Entonces, más allá ella vio más allá del ministerio de Jesús. ¿Sí lo están entendiendo, verdad? Hay una parte donde la clara que el vino fue a los hijos. Sí, claro, a los hijos de Israel. Ok, vamos ahora con las palabras, los textos, ¿no? Sí. Textos Texto paralelo. paralelos. Los textos paralelos son importantes, muy importantes. Se está acabando la mecha esto. Muy bien, los textos paralelos, lo primero que tenemos que decir es que la Biblia es una unidad doctrinal. Es decir, nosotros no podemos leer la Biblia pretendiendo de que cada libro o cada porción es una historia separada. Toda la Biblia está interconectada. Es una sola unidad doctrinal. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando uno está leyendo, a veces uno no ve mucha luz con el texto. Entonces uno acude a textos que están ubicados en otros libros, hablando del mismo tema, de la misma razón o de la misma historia. Pasa mucho con el Evangelio. Bueno, tenemos 3 evangelios que son sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Hay eventos que lo narra Mateo, que lo narra Marcos y que lo narra Lucas. Hermanos, o sea que tenemos que coger uno, no, tenemos que agarrar los 3. Si tomamos las 3 perspectivas de cada evangelio, las 3 son inspiradas por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que hay evangelios que no toman detalles que toma otro. Muchas veces es por el destinatario, muchas veces por la habilidad escritural, ¿sí?
Recuerden que en aquel tiempo ellos dictaban, por ejemplo, el apóstol Pablo no escribe romano con su puño y letra, él dicta. Hay un escriba anotando el libro de Romanos. ¿Sí? Por eso es que vemos ese orden, paso a paso, porque era una habilidad del escriba acomodar las ideas de la inspiración apostólica. Ahora, el que estaba escribiendo también estaba inspirado por el Espíritu Santo. Tercio, creo que se llamaba. Sí, tercio. Yo tercio que escribí la parábola. Sí, señor, la epístola. Yo tercio estoy escribiendo la epístola. Y todavía tercio incluye sus palabras ahí. Porque Pablo saluda a un poco de gente. Y entonces tercio empieza a saludar a otro poco de gente. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos de tomar estos textos que nos van a ayudar a reforzar los textos que estamos leyendo. Sobre todo en los textos históricos. Por ejemplo, las epístolas siempre tenemos que leerlas. Por ejemplo, Éfeso, bueno, yo tengo que ir. Éfeso, por ejemplo, yo tengo que ir ¿a dónde? En el momento del libro de Hechos que me narra que el apóstol Pablo estaba en Éfeso. ¿Sí? En Éfeso hizo esto, edificó una iglesia, tuvo este problema, tuvo este otro. Y entonces, ese conocimiento histórico me ayuda a mí a resolver muchas cosas que no entendí de la epístola. ¿Sí? Ese contexto. Eso se llama texto paralelo. De hecho, hay libros que tenemos que leer casi en simultáneo, sobre todos los libros históricos de Israel. Tenemos que leerlos casi simultáneos. Hay profetas que estuvieron cronológicamente conviviendo con otros. Uno estaba en el rey del norte, pero otro estaba en el rey del sur. Y unos estaban con Ezequías y otros estaban con Acá. ¿Ya me entienden? Pero vivían en el mismo tiempo. Entonces yo tengo que recoger por medio de los textos paralelos las parábolas. Bueno, como dice la parábola del sembrador Lucas, como la narra Mateo y como la narra Marcos, para yo poder tener un completo de lo que el Señor quiso decir con la parábola. Y al detalle que se le escapó a Mateo, lo acentúa Lucas. Y el que se le escapó a Lucas, lo acentúa Marcos. Y de hecho, entre más información tenga sobre algún hecho, más verídico es el hecho. Cuando un milagro lo narran los 4 evangelios, hermanos, usted tiene que anotar sí o sí ese milagro. Súper relevante. Y entre más idéntico lo digan, más todavía. Amén. Entonces nosotros necesitamos los textos paralelos porque ellos nos ayudan a tener una perspectiva amplia, nos ayudan a respaldar lo que estamos leyendo, a aclarar, a comprender. Al haber más textos paralelos, hermanos, no vamos a usar la imaginación. ¿Sí? Al haber más textos paralelos, la imaginación queda nula porque tenemos que entonces procesar todo el cuadro completo. Amén. Y lo más importante de los textos paralelos, hermanos, empieza esa memoria, echar chispa, hermano. Empieza usted a tener una conexión bíblica tremenda. Usted dice, ok, Pablo estaba en Tesalónica y allá dijo esto y aquí lo dijo, ya listo. Empieza usted a tener una conexión bíblica con respecto a los textos que está leyendo. Empieza usted a estudiar más y a dedicar más tiempo en la Biblia. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué dice Lucas sobre la parábola? ¿Y qué dice este? Mira, aquí hay un detalle que nos dice Marcos. ¿Por qué Mateo narra la cronología distinta a Lucas? Esta deshonrada. Este lo dice de una manera y este lo dice otra. ¿Por qué? ¿Por qué Marcos no narra el nacimiento de Jesús? Extraño, ¿verdad? Entonces usted empieza a indagar y a entender por qué en Marcos hay puros milagros. Jesús no descansaba. En Marcos arranca en el 3 y descansa en el 9. Agarró, predicó allá en la barca, se bajó aquí en el monte, se metió en la casa de la suegra, hermano, y al final estaba durmiendo el Señor Jesucristo. ¿Por qué esa agilidad? ¿Por qué tantos milagros? ¿Ya? Entonces, ¿Por qué hay milagros que solamente están en Juan? ¿cómo? ¿Por qué hay milagros que solamente están en Juan? ¿Por qué hay milagros que solamente están en Juan?
Entonces empieza la curiosidad, empieza usted a estudiar y entonces el Espíritu Santo, al ver tu diligencia, el Espíritu Santo empieza a revelar. No, eso seguramente es que Juan estaba despistado. O sea, Juan no agarró la parábola del sembrador, que bruto era Juan. Yo creo que Juan era bruto. Y esto ya notamos, Juan era bruto. Y hermano, se predica que Juan era bruto. Y lo peor, lo creen. Y después que lo creen, lo cantan. Es que Juan era bruto, Lucas no. Y así que empiezan las falsas doctrinas. Empiezan las falsas doctrinas. De hecho, disculpa, veía una persona predicando en una iglesia y grabado por YouTube y él decía que Mateo no sabía nada. Que Mateo no sabía nada. ¿Mateo qué? No sabía nada y se equivocó. Oh, Eso es, miren hermano, Yo empecé a conocer la verdad, le decía. terrible, terrible. Dígame, no, Abraham era un sinvergüenza. Hermano, que Abraham es un sinvergüenza. Y hermano, lo dicen, y o sea, lo dicen, muéstrame que Abraham era un sinvergüenza. Muestra por la escritura. Dicen, no, porque entonces empieza la imaginación a procesar cosas que no debe de procesar. Cuando la Biblia dice, hermano, no penséis más allá de lo que está escrito. Yo tengo que pensar lo que está escrito. Y ya está. Y entonces el Espíritu Santo empieza a revelarnos. ¿Por qué? Porque empezamos a ver diligencia en las Escrituras, en oración, en reverencia. Decimos, Señor, ayúdame a entender este texto, me cuesta, es difícil. Y así en cualquier aspecto, en matrimonio, por lo menos. Y eso los anima a ustedes a ¿qué? A hacer estudios particulares. Siempre usted tiene problemas con el matrimonio, estudia el matrimonio porque ve todos los textos de la Biblia que hablan del matrimonio. Le voy a regalar uno, Malaquías, vamos a buscar Malaquías. Una vez que hice un estudio acerca de Malaquías capítulo, busca la memoria fotográfica mío. Malaquías. Quieto. De la aplicación de la Biblia que la cambié y ahora cada vez que Vamos a decir. Eso está en... Capítulo 2, versículo 14. El objetivo de Malaquías era reprender al sacerdocio. El sacerdocio estaba desbocado. El sacerdocio, que era lo que tenían que cumplir la ley, no cumplían la ley. Ese era el objetivo de Malaquías. 2.14. Mas diré, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia. ¿Para quién? Para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Miren, cuando yo vi este texto, yo dije, salí. Empezamos a entender un poco cómo es la perspectiva de Dios con respecto al matrimonio. ¿Cómo sí, sí, con respecto a lo que pasa es que eran desleales. ¿Por qué? Porque por cualquier cosa se querían divorciar de la mujer. Por cualquier cosa se querían divorciar. Y entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres de los sacerdotes quedaban por allá rezagadas porque la mujer divorciada, hermano, quedaba execrada de la sociedad. Y el Señor vio eso y levanta un profeta como Malaquías y exhorta al sacerdocio. Y dice, tú has sido desleal con la mujer de tu juventud. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo dice el Señor. ¿Ve? No, hermano, que eso nada más en la gracia. Y está en el Antiguo Testamento. Entonces empezamos a ver como Efesios capítulo 5, verso 24 en adelante. Y vemos todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Nos animamos, con estos textos paralelos, nos animamos
a ver la perspectiva de Dios. De hecho, eso es lo que nosotros tenemos que tener. La perspectiva de Dios con respecto a un tema, a un asunto, etcétera, etcétera. Amén. Dan el ejemplo también de cuando Pablo está hablando del divorcio, que dicen, no lo digo yo, Lo dice el lo Señor. dice el Señor. Entonces ahí Sí, también hay una mala interpretación y dicen que no, que eso no viene del Señor. No, lo que está diciendo es que el Señor lo dijo en su ministerio, cuando Él vino, y ahora yo le estoy agregando una inspiración de Dios, le está agregando algo nuevo al divorcio. Claro, excelente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos metemos en esos temas y vemos, empezamos a ver con qué, con la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a usar los textos paralelos. Por lo menos matrimonio, Efesios capítulo 5, Malaquías capítulo 2, 1 Corintios capítulo 7, prácticamente los clásicos, pues. ¿Sí? Entonces empezamos a ver cómo es que Dios ve la unión matrimonial. Vemos lo que dice Jesús en Mateo, vemos lo que dice en Génesis, y entonces cuando sumamos todos esos textos paralelos, tenemos una perspectiva amplia de los principios que rigen el matrimonio bíblico. Cualquiera que se resbale, hermano, no, pero mira, esto no es lo que dice la Biblia. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora vamos con los movimientos paralelos. Movimientos paralelos. En este caso, no son los textos, el texto no habla exactamente del mismo tema. ¿Sí? En este sí, en los textos paralelos sí, hablan del mismo tema. Los textos que hablan con respecto al mismo tema. Usted con una simple concordancia, un tema de matrimonio, y aparecen todos los textos de matrimonio. ¿Sí? Pero en este caso, los movimientos paralelos, ya aquí se requiere tener una mayor comprensión de la lectura, tener una disciplina en la lectura bíblica. ¿Qué llamo yo disciplina, hermano? Que usted conozca los libros de la Biblia, el enfoque de cada libro de la Biblia, cómo se refleja Cristo en cada libro de la Biblia, las palabras clave de cada libro de la Biblia. Su género también. Su género. El tipo de género, si es profético, si es apocalíptico, si es histórico, si es biográfico. Tiene que, ya aquí usted tiene que tener horas de vuelo en cuanto a la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces va a poder identificar los que ya están fáciles de identificar y uno los que están más ocultos. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Un movimiento paralelo. Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Vamos a ver. Dificilísimo el texto ese, porque la gente se... Sí. Segunda de Corintios, capítulo 4, Del 1 al 6. del 1 al 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Del 1 al 6. Sí. Del 1 al 6. Por lo cual, Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hasta el 4, ¿no? Hasta el Hasta 6. Hasta el 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Entonces dicen, hermano, pero eso está. Usted tiene que empezar poco a poco. Porque es necesario que que usted entienda que los movimientos paralelos no es que son complejos, sino que son la sumatoria de muchos textos y de muchas referencias que usa el Espíritu Santo para dar la enseñanza con respecto a algo o a alguien. ¿Sí? El uso de muchos textos, y que el Espíritu Santo toma del Antiguo Testamento para poder ilustrar, para poder enseñar algo en el Nuevo Testamento. Vamos a darle por favor. Fíjense, una de las palabras claves dice que el Evangelio está encubierto, ¿cierto? Vamos a ver, encubierto. ¿Qué es algo encubierto? Algo oculto. Ok, algo que está Oculto. oculto, ahí se ve claramente. Ok. ¿Sí? ¿Para qué está encubierto? ¿Cuál es el objetivo de Satanás cuando encubre el Evangelio? Ese va a meter de lo que se quiera. Claro. El propósito. Esa es la mente de los bendecidos. Ahí sale más claro. El propósito. ¿Para qué está el Evangelio encubierto? Para que no resplandezca. Ahora, piensen por un momento. Busque usted en la Biblia, en su mente, el lugar. ¿Qué lugar en la Biblia es que está cubierto? ¿Qué lugar en la Biblia siempre aparece como que está cubierto, está tapado? A ver, piense usted. Un lugar en la Biblia, un texto en la Biblia, donde usted vea que algo está tapado, encubierto, con una cortinita. En el lugar santísimo. El lugar santísimo. El lugar santísimo. El lugar santísimo. Enseguida esta palabra, por eso estoy diciendo que usted tiene que ir a tener un avance en cuanto a los textos. Entender esta palabra encubierto esto infiere. Estamos hablando del tabernáculo. ¿Correcto? A ver. Ok. Ustedes han visto el tabernáculo, ¿verdad? En las gráficas, en algunos. ¿Sí? Lo han visto, ¿verdad? Está el lugar santo, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cuál era el que estaba cubierto? El lugar santísimo. Este era el que estaba cubierto. ¿Con qué estaba cubierto? Con una cortina. Con una cortina. El sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que entrar a este lugar, ¿correcto? Y tenía que descubrir, ¿verdad?, la tela y entrar. ¿Cómo? El único que podía entrar era él. Pero no está hablando de personas, aquí está hablando de la acción en sí. De la acción en sí. Entonces dice, Satanás cegó el entendimiento. Qué casualidad, ¿no? A esto lo llama entendimiento. No a esto, ni a esto. Esta relación con Dios. Satanás cegó, ¿verdad?, el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Cristo. Ahora fíjense, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ahora fíjense, el sacerdote tenía que entrar aquí con una lámpara para poder ver, para poder entrar. Tenía que entrar con una lámpara. Pero cuando el Señor Jesucristo muere y resucita, este velo es quitado. Y ahora no es que la luz entra, ahora la luz sale. ¿Sí? ¿Sí lo también? ¿Vieron el movimiento, verdad? Sí. No es que el sacerdote va a meter luz ahora para ver. Ahora el velo se rompió y la luz, la verdadera luz, ilumina todo el lugar. ¿Sí lo están viendo, verdad? Y al iluminar todo el lugar, usted puede ver todos los detalles de Cristo en todas las escrituras. ¿Sí? ¿Sí lo vieron, verdad? Sí. Solamente al ver esta palabra, está encubierto. Ahora, ¿qué más dice? Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora fíjense, ¿con qué se oye? ¿Con qué instrumento usted usa para oír? El oído. El oído, ¿cierto? ¿Sí? El oído. Si usted le predica el Evangelio, Un instrumento y colocamos sentido. sí, correcto. Entonces, el continente por el contenedor. Nosotros necesitamos el oído para escuchar el Evangelio. ¿El Evangelio se predica con qué? Con la boca. El Evangelio se predica con la boca, ¿correcto? Y de la boca va al oído. Pero el texto está indicando que la predicación es una luz que ilumina los ojos. ¿Sí? El Evangelio es una luz que ilumina los ojos del entendimiento. Ahora, ¿cuáles son los ojos del entendimiento? Nuestro oído espiritual. Cuando nosotros empezamos a escuchar el Evangelio, nuestro entendimiento recibe luz. Entonces el apóstol Pablo, para poder reforzar esta idea, usa otro movimiento. ¿Cuál es el movimiento que usa? Fíjense. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué movimiento está usando ahí? La creación. Está usando la creación. Primero usó el tabernáculo, ¿sí? Pero ahora está usando también la misma luz para hablar de la creación, ¿sí? Tal cual ocurrió la creación, tal cual nosotros recibimos el Evangelio. ¿Cómo estaba la creación? Desordenada, en oscuridad. ¿Y qué dijo Dios? Hágase la luz. Y dijo Dios que la luz era buena. Cuando el Señor, cuando a nosotros nos predican el Evangelio de Cristo, es el mismo resultado como si hubiera un Génesis otra vez. Se repite el Génesis otra vez. El Espíritu Santo se movía sobre las aguas hasta que dijo Dios, hágase la luz. Y todo fue iluminado por la luz. ¿Está bien? Y esto se puede reforzar. Pues nosotros ahora somos nueva criatura. Somos ahora una nueva creación. Aunque usted sigue en su mismo caparazón de carne, usted volvió a nacer, porque se creó otro ser. No del barro, no de la carne y la sangre, sino conforme a quién? Al Espíritu. ¿Qué le parece? ¿Sí? Entonces usted a lo mejor lo ve complicado, pero entonces usted empieza a meditar. Usó la creación y usó el tabernáculo para explicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, claro, esto lo aprendemos cuando nosotros empezamos a meditar, a descubrir algunos textos, a tener una memoria bíblica. ¿Sí? Amén. Bueno, yo creo que ya estamos listos. ¿Qué hora es? 8. Tiempo de juego. Gloria a Dios. Bueno, mejor ya ustedes lo han hablado. En otra clase ya lo habrán dicho, ¿no? Pero también, o sea, para el estudio bíblico, también es bueno usar diversas traducciones. Claro. Ayuda mucho. Hay unas más que otras, y es muy bueno. Sí, y hay una que está como, o sea, palabra más fácil. Hermano, ¿qué opino de la Biblia textual? Responderle ahí a Jaime. La respuesta la da Jaime.